menudo se escuchan frases del estilo: el sector público no tiene por qué actuar con criterios de eficiencia o de rentabilidad, o no tiene por qué tener beneficios, o no tiene por qué tener superávit. ¿Pero eso es conveniente siempre en todas las actuaciones del sector público? Veámoslo con algunos ejemplos. Robbins en el año 32 definía la economía como la ciencia que estudia la asignación óptima de recursos escasos de una sociedad a sus fines alternativos. Esta definición encierra un término que se usa mucho en economía, que es la escasez. La escasez entendida como una desproporción entre los recursos que tiene una sociedad y los fines alternativos. Dicho rápidamente, es como la sensación que tenemos al levantarnos todas las mañanas cuando queremos hacer un montón de cosas a lo largo del día y no tenemos tiempo suficiente para hacerlas. Esta propiedad de la escasez es una propiedad de la naturaleza, de la realidad, incluso de la sociedad, y entonces está presente en todos los agentes económicos y también, por tanto, en el sector público, que es algo que parece que algunos no son conscientes o que con demasiada frecuencia se nos olvida. La cuestión es que el sector público juega en una liga diferente al sector privado, porque se financia con impuestos y gasta en lo que quiere y como quiere y cuando quiere. Esto es algo que el sector privado nunca podrá hacer. Pero esta flexibilidad que tiene el sector público es un arma de doble filo. Por un lado es una ventaja, puesto que el sector público no tiene que tener necesariamente superávit o beneficios. Pero a la vez es un inconveniente. Eso que es en sí mismo una ventaja, a la vez puede ser un inconveniente en función de quién gestione ese sector público y con qué finalidad se haga. Y vamos a poner dos ejemplos. En una sociedad que considere que la sanidad o la educación debe ser universal y financiada por el sector público, pues es evidente que habrá lugares recónditos de la geografía donde suministrar esa sanidad o educación no sería rentable para el sector privado y por tanto tampoco lo va a ser para el sector público. Es uno de los casos típicos donde se puede justificar que el sector público efectivamente tenga pérdidas. Difícilmente se puede argumentar en contra de este caso concreto. El problema estriba cuando ese caso concreto, que podría justificar ese déficit, se generaliza al resto de la actividad del sector público. Porque hay muchas ocasiones en las que se generan efectos perversos. Imaginemos, por ejemplo, un servicio que está provisto por una empresa pública. Esta empresa pública podría bajar los precios todo lo que quiera o incluso podría subir los salarios de su personal todo lo que quiera. Es más, sin mover variables económicas, podría convertirlo directamente en un servicio público suministrado por una administración y que el precio fuera directamente cero. Eso automáticamente generaría lo que se conoce en economía como efecto expulsión. Mediante esas políticas, el sector público estaría expulsando de facto a las empresas privadas si baja el precio por debajo de coste o si sube los salarios muy por encima de lo que sería razonable en el sector privado. Eso hace que siempre que el sector público quiera, puede expulsar al sector privado de cualquier actividad. No ya solo por cuestiones económicas, sino porque también tiene poder de dictar una ley en la que una determinada actividad se la reserva para sí mismo con cualquier tipo de justificación. Lo que sucede cuando una empresa pública funciona con pérdidas es que se están socializando esas pérdidas entre toda la sociedad en forma de impuestos. Es decir, esos salarios superiores que se cobran en el sector público, en realidad se lo están pagando los asalariados del sector privado por medio de sus impuestos. Y eso, sinceramente, parece como que es hacer trampa. Si quitamos las restricciones al sector público en su actuación, pues lo que sucederá, muy probablemente, es un deterioro de los servicios públicos en gran medida. Como colofón, mostramos aquí el déficit de toda la administración pública, de todo el sector público español, desde el año 80 hasta prácticamente hoy, como porcentaje del PIB. Tan solo en 3 años consiguió superávit presupuestario.
lo cual implica que el sector público en su conjunto está sistemáticamente operando con pérdidas, es decir, con déficit.